Doc, le voy comentando un poquito. Las personas que nos van a acompañar, pues bueno, son mamás de niños con TDAH, otras son mamás de bebés muy pequeñitos, pero que por su propia iniciativa, pues siempre se conectan pues para aprender, ¿no? Para, sobre todo esto, saber cómo detectar qué signos de alarma para buscar ayuda, ¿no? Y otra parte son maestros, de los que nos escribieron, maestros con niños de TDAH, ¿vale? Entonces, ese va a ser como que nuestro auditorio. Y, ¿qué iba a decir? Nosotros siempre grabamos las sesiones. No sé si estás de acuerdo con que grabemos esta sesión. La finalidad de grabarlas es para poder subirlas a nuestro canal de YouTube, que es donde subimos las conferencias, para que las familias que no se pudieron conectar puedan ingresar nuevamente al canal y ver la ponencia. Entonces, no sé si estás de acuerdo con eso. Bueno, pedir Claro tu que sí. permiso, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y Oye, también Ujú. transmitimos en la página de Facebook. Entonces, de ahí también ya la podemos hacer más difusión, ¿vale? Ya. Perfecto. Oye, va a estar muy complicado. No tengo agregado ni tengo la contraseña del correo electrónico, no lo puedo activar, carajo. No me Eh, digas. Así es, así es. Ok. Déjame ver qué puedo más hacer. Mira, A ver, hagamos algo. O sea, abre este correo electrónico que te voy a dar y la clave y lo mandas a ese mismo correo. ¿Cómo ves? voy a abrir mi correo de Gmail. Ok. Y, ok, ya me acordé que sí tengo. Ok. Si yo sigo moviendo aquí, se ve, ¿verdad? Lo que yo muevo. No estoy ahorita en esa. Sí. La señora. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya hay 24 en sala de espera. ¿Dónde está el correo? ¿Dónde envió un correo? Ya lo tengo ahí. Ah, ya. ¿Cuál es tu correo electrónico? E.temprana, todo pegadito. E.temprana jalapa con X @gmail.com. Ok. E.temprana jalapa @gmail.com.
¿Tú a qué red estás ahí en esa? La de 2.4. En la 2.4. Ok. ¿Puedes ver donde dice mensaje? Ahí donde estás abierta. Ahí abajo. En la sala de espera. Ahí. No, arriba, 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 arriba. Sube más. Sube Fíjate a toda ver la si ya está. flechita. A ver, chicas, si ya llegó el correo. No. Dale a actualizar. Al correo. No, pero no en el chat, al correo. Ajá. No. Ahorita. Es temprana jalapa, ¿verdad? Lo en as@gmail. tempranajalapa@gmail.com. Ah, te faltó el punto. Ajá. Solo dale reenviar. tempranajalapa@gmail. Ah, ya. Vamos bien, mientras hay 25 personas ya esperando. temprana Jalapa, tempranajalapa@gmail.com. A ver, dale a actualizar. Ahora sí, ya dice que se envió el mensaje. Ok, vamos a ver. Ándale. Ya de ahí puedes compartir, ¿verdad? Ok, Doc, pues ya tenemos las diapos. Vamos a hacer una prueba de que las veas. A ver, Dianita. Ahorita vamos con eso. Ok, ahí las puedes ver. Sí. Ok. Desde tu celu, tú tienes la opción con el touch igual de ir abriendo, ampliando la diapositiva sin problema, ¿vale? Ya, quiere decir que yo te puedo ver aquí y después pasarme a la diapositiva. Se comparte la diapositiva en el momento en que yo quiera. Si gustas, podemos darte, se llama el control remoto, que tú con el dedo le vas pasando. Ok. A ver, vamos a ver, solicitar control. Ah, dáselo tú, Dianita, al doctor, por favor, y hacemos prueba. Te va a llegar como un mensajito donde aceptas el control. Solamente me da para darle neurodesarrollo en el mensaje. Ay, changos. No. Mira, ¿sabes qué? ¿Me manda una solicitud? ¿Sabes qué? Te digo, Ajá. tú hazla. Ok, si no Te voy sería diciendo si la pasas. que nos fueras diciendo, ajá, siguiente, y ya la vamos Así pasando, es. ¿vale? Por supuesto. ¿Se ve completa? Sí, sí se ve muy bien. Listo, doctor. Entonces, pues ya estamos listos. Vamos a dar ingreso a las personas a la sala. Vale. Usted me dice, ¿vale? Por mí está bien. Listo. Adelante. Sí, gracias.
Ya voy, ¿eh? Tu brazo, Mari. No. Nada más a ver. No. Bueno, ya no a ver. Ya vamos a darles compost. Ahí en participantes ya está la opción de silenciar a todos. El problema es que silencia también al doctor. Ajá, entonces hay que pedirle, volverle a activar. Ya se lo mandé. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se encuentran conectados. Le estamos dando unos minutitos más para las personas que están ingresando. Les damos una cordial bienvenida y pues bueno, muy agradecidos de que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a esperar. Gracias a ti, Marisa, por la espera. Ya ahí estábamos mandándoles mensajitos en la sala de espera de que teníamos algunos detallitos técnicos, pero ya quedó resuelto y estamos muy, muy contentos de poder compartir este tema. Vamos a esperar 2, 3 minutitos más y empezamos. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Hola, sí, ahora sí. Hola, hola. Yo no les Sí, escucho. doctor. Súper bien. Muchas gracias. Pues Perfecto. bueno, vamos a iniciar porque en respecto a las personas que ya están conectadas y que nos llevan ya esperando un ratito más y ya las personas que se vayan ingresando, pues les vamos a ir dando acceso, ¿de acuerdo? Vamos a recordar un poco la dinámica de este ciclo de conferencias, de este ciclo de charlas y pues bueno, es trabajar bajo una línea de respeto en relación con mantener el micrófono en silencio y en caso de exponer algún caso, alguna mamá, algún maestro y demás, pues ser lo más respetuosos posibles en relación con la información que se otorgue, ¿de acuerdo? Yo soy la licenciada Fidelia Galvis Gómez, soy terapeuta ocupacional y pues bueno, soy directora del Centro de Estimulación Temprana, Neurodesarrollo Neonatal Infantil y me da muchísimo, muchísimo gusto el día de hoy poder contar con la participación del doctor Gustavo Hernández. Él es neurólogo pediatra. Y pues bueno, quiero hablar un poquito acerca de quiénes somos. Nosotros pues somos un centro, somos un equipo especializado en todo lo que es estimulación temprana, estimulación adecuada y intervención oportuna. Desde bebés prematuros, bebés con factores de riesgo o bebés que tienen o presentan ya algún diagnóstico o alguna condición neurológica, metabólica o osteotendinosa importante, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, doctor, hoy nos acompañan familias de niños que tienen ese diagnóstico, también nos acompañan familias que tienen dudas en relación con el comportamiento de sus hijos, nos acompañan también maestros de algunas escuelas en donde empezaron a distribuir la información y pues bueno, el objetivo de esto es tratar de enriquecernos con su conocimiento, doctor, con su experiencia y pues bueno, vamos a iniciar, vamos a hablar hoy acerca
acerca de el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en relación con el tratamiento. Y pues bueno, vamos a aprovechar al máximo la experiencia del doctor Gustavo y quiero hablarles un poquito acerca de quién es él, ¿no? El doctor Gustavo Hernández Martínez, él es neurólogo pediatra egresado de la Facultad de Medicina de la UB, tiene la especialidad de pediatría y neurología pediátrica por la UNAM en el Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez. Actualmente labora en el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz, doctor Rafael Lucio, y es médico privado en el Centro Neurológico Infantil de Jalapa, en el edificio Hacking. Es profesor, además de la especialidad en pediatría y colaborador en diferentes programas académicos nacionales en epilepsia, en el tema de epilepsia y en el tema de trastornos por déficit de atención. Doctor Gustavo, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, adelante. Bien, pues agradezco mucho la invitación. Voy a tratar de hacerlo, de hablar con ustedes como si fuera alguien que no es la parte médica, sino un asesor. Esto es alguien que les acompaña en la problemática conductual de los niños con TDA. Trataré de usar lo menos posible los términos médicos, aunque van de la mano, desafortunadamente para algunas veces se complica un poquito, pero ya veremos. En fin, ojalá y más adelante hubiera de tener la posibilidad de tener mm, alguna lista donde pueda ver las preguntas que generalmente tienen los familiares. Es muy importante para nosotros ese reforzamiento para saber qué es lo que ustedes necesitan. Bien, comenzamos. Perdón, doctor. Ajá. Perdón, sí, olvidé mencionarles eso. Tenemos un chat en la parte inferior. Es importante que ahí escriban todas las dudas en relación con el tema y al finalizar la charla vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas y de esa manera el doctor podrá asesorarnos mejor. Muchas gracias, doctor. Perfecto, gracias. Bien, comenzamos. Ponerles en contexto brevemente al respecto del TDA. No voy a hablar mucho sobre el TDA y sobre la forma de diagnóstico y sobre tantas características que tiene el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Básicamente nos vamos a enfocar a la parte de tratamiento, a la parte del manejo. Bien, brevemente les diré que el TDAH es un problema de conducta que involucra tres problemas de conducta. Esto es, son tres en uno. El primer problema, déficit de atención, es el hecho de que los chicos no pueden estar concentrados en un solo estímulo, atienden muchos estímulos al mismo tiempo. Esto es, no pueden estar aquí haciendo una actividad, sino que alguien habló, algo se cayó, algo tosió, alguien tosió, algo pasó, una mosca, como dicen los maestros, y la atención se va. El paciente atiende muchos estímulos al mismo tiempo. Los chicos están distraídos. El déficit de atención es distractibilidad. El segundo problema de conducta es hiperactividad, que es movimiento. Quiere decir que ellos tienen inquietud, estar en acción, pararse, ir al baño a cada rato, distraer, visitar a los demás, interrumpir, moverse, jugar en situaciones no apropiadas, por ejemplo, en la escuela, en el salón. Y el tercer problema es impulsividad. Impulsividad es que ellos no pueden no pueden contenerse. Si algo les da por hacer, como subirse al árbol, a la barda, jugar pesado, empujar, jalar, ellos lo harán. No importa si está bien, inclusive a veces si uno les pregunta si está bien jalonearse con una niña, ellos dirán que no. Pero en el momento en que ocurre una problemática entre dos niños, obviamente ellos no miden consecuencias de sus actos. Esa es una característica muy importante, no medir consecuencias. Así que eso es TDAH, déficit de atención, distraídos, hiperactividad e impulsividad. Y es una habilidad, es una alteración en el control de esa habilidad. Quiere decir que son niños sanos. La mayoría de las ocasiones son niños sanos. Quiere decir que ellos
en la mayoría de las ocasiones no les ha pasado nada, no tienen secuelas de un daño neurológico o no tienen una problemática, una causa de enfermedad. La mayoría son primarios, como el 80% a 90% son de origen hereditario. En la mayoría de las ocasiones tuvieron algún familiar que ha tenido una problemática similar. En otras ocasiones tienen secuelas de un daño neurológico adquirido u otra enfermedad que modifica la función cerebral, pero la mayoría son sanos. Esto quiere decir que es una dificultad en mantener el control de esos impulsos, de la atención y de la inquietud de manera primaria. Es una dishabilidad, no tienen esa habilidad de controlar esa conducta. Así que eso es TDA. Y hay 3 niveles de severidad: leves, moderados y severos. ¿Sí? Eso lo evaluamos de acuerdo a los test, los cuestionarios que les pedimos a los pacientes, que nos califiquen la familia y los maestros, y ahí nos damos cuenta del nivel de severidad que tienen. ¿Y por qué tratarlos? ¿Cuál es la justificación o cuál es el motivo por el cual, si son sanos, debemos nosotros atenderlos? Por la razón muy sencilla es que tiene consecuencias. Si mantienen esa problemática conductual, hay consecuencias, y las consecuencias son muy claras. Hay consecuencias académicas, consecuencias sociales y consecuencias emocionales. El hecho de tener esa problemática conductual resulta en que en ellos, pues la problemática académica es que no terminan, no trabajan o no entregan o no copian o no llevan o no están atentos. Y entonces se les dificulta concentrarse y entonces van por lo mismo a tener bajo aprovechamiento escolar. La primera consecuencia es bajo aprovechamiento escolar. La segunda consecuencia es problemas de adaptación y de integración social. Quiere decir que al estar en un salón y no respetar los límites y reglas establecidos como lo normal, ellos se salen del promedio del control conductual que tiene el resto y entonces modifican el medio ambiente, llaman mucho la atención, se mueven, saltan, interrumpen en sitios en donde no debieran, en situaciones inapropiadas, y eso hace que los etiqueten, que los señalen, que los aíslen, etcétera, que los maltraten. Y la última consecuencia, que es la consecuencia emocional, quiere decir que todo lo anterior les da dificultades en 4 áreas emocionales. La primera es más estrés. El estigma, el rechazo, el regaño, llamarles la atención a cada rato, no te muevas, no interrumpas, no jales, etcétera, les va a darles más estrés, llamadas a los padres. El segundo problema es baja autoestima, donde empiezan a sentir que a mí no me aceptan o a mí no me quieren igual o a mí no me invitan a las fiestas, vamos, a mí no me integran a los equipos, a los juegos. Eso va a darles baja autoestima. Y el tercer problema es ansiedad. Se preocupan, finalmente son conscientes de una problemática que tienen y dicen, hoy me voy a portar bien, y a los 5 minutos no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no es voluntario, no lo pueden ellos controlar. Y la cuarta problemática es depresión. Después de los 9 años de edad es más común que las baja el estado emocional, donde son rechazados, son aislados, donde tienen muchas consecuencias académicas y sociales, pues finalmente van a darle como consecuencia a depresión y ansiedad, y van a mantener eh, un, un estado anímico más a la baja, más en depresión. Además, conforme pasan las edades, se suman otro tipo de problemáticas, como fracaso académico, como fracaso escolar, o como conductas antisociales, o bien como adicciones, uso de sustancias prohibidas, vacancia, etcétera. Esta problemática que resulta, antes la manejábamos con nalgadas, con golpes, con cinturón, y inclusive hay ciertas creencias todavía de que pues, no hay un manejo apropiado de límites y reglas, y entonces uno debiera ser más estrictos con ellos. Sin embargo, eso no resulta. ¿Por qué? Porque si se fijan, es una característica propia. Así nacen, es su característica, y cuando uno los golpea, uno los regaña, si uno les da un zape,
Ellos lloran, se quedan un ratito allí y en cuanto se paren volverán a ser los mismos, volverán a tener la misma problemática conductual. ¿Por qué? Porque no es voluntario, no lo controlan. Y el hecho de que antes se pensaba que así con castigos se les quitaba es porque entre los 9 y 14 años a ellos se les mejora la conducta. La conducta va mejorando, el control es mayor entre más madurez, por eso es que muchos les decíamos que eran inmaduros, porque a los 9 a 14, a 16 años empiezan a tener un mejor control de impulsos, una mejor atención, ¿sí? Entonces, bien, y ya, así que ese es el contexto de nuestros chicos con TDA. Por eso es que hay que tratarlos, por eso hay que darles tratamiento. Y el tratamiento prácticamente son dos tratamientos: estrategias de manejo conductual, escolar, familiar y social, y tratamiento farmacológico. Esos son los dos tratamientos. Obviamente lo mejor es lo primero. Así que lo mejor es no medicar, por supuesto que sí. Lo mejor es no medicar. Cuando el chico tiene una problemática conductual leve, no requieren tratamiento farmacológico, solo se dan estrategias de manejo conductual que enviamos a los maestros, que distribuimos cierta información hacia los padres, y eso es la forma de tratarlos, con eso mejoran. Es el clásico chico que cuando la maestra tiene un mejor control de grupo, no produce problemática, y cuando la maestra los descuida, producen problemas dentro del salón. Eso es un TDA leve. Cuando el problema es moderado o severo, muchas veces no mejora lo suficiente con estrategias de manejo conductual familiar y escolar. Y entonces hay que darles tratamientos farmacológicos, porque si no, tienen las consecuencias que antes decíamos. Bien, así que prácticamente son dos tipos de tratamiento: el conductual y el farmacológico. Veamos la parte conductual, que es la que más nos ocupa, que la más me interesa con ustedes que analicemos. La parte conductual, ¿qué tengo que hacer como papá, como eh, cuidador, como responsable o como educador? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estrategia seguir para poder ayudar a nuestros chicos con TDA? El tratamiento en general para los maestros y para los padres se llama tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal quiere decir que involucramos a todos, involucramos a los maestros, a los cuidadores, a los padres, a la parte social, a los compañeros del salón y a la parte médica, y además identificamos todo el resto del contexto del chico, qué comorbilidades tiene. Tiene además trastornos de aprendizaje, tiene tics, tiene trastornos de sueño, tiene depresión y ansiedad, etcétera. ¿Qué más tiene además de la parte TDA? Así que el tratamiento multimodal involucra todas esas áreas. No es únicamente dar fármacos o estrategias de manejo conductual, sino involucra a todos. Bien, para la parte de la terapia cognitivo-conductual, que ojalá me pasen esa diapositiva que dice terapia cognitivo-conductual para padres y maestros, incluye enseñar a los padres y a los maestros estrategias de manejo conductual. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hago un paréntesis muy claro. Antes se tenía, para educar, era una estrategia de manejo conductual. Se tenía un palo y un cinturón, una varita, etcétera, todo lo que nos tocó, las chanclas. Sí, pero no es una forma adecuada de educar. Tiene consecuencias emocionales y además a un chico con TDA no le vamos a dar un golpe cada 10 minutos. Así que, ¿qué es lo que se hace? Bueno, las estrategias las tienes que adquirir la mayoría de las ocasiones a través de la psicóloga. Tiene que tener asesorías la familia para que ellos reciban estrategias de manejo conductual. Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿cómo sustituyo o qué sustituye al palo y al cinturón? Pues los sustituye una palabra muy clara: estrategias. Manejo conductual. ¿Qué tengo que hacer para que mi chico cambie de hábitos o de conductas que no quiero? ¿Cómo modificarlas? Bueno, la psicología debiera encargarse en dar esas estrategias de manejo, dar recompensas, tiempo fuera, manejar situaciones de estrés, específicamente para padres y maestros. No, también los alumnos requieren estrategias de manejo conductual. Tiene que recibir cierta asesoría al respecto de cómo socializar mejor, al respecto de manejar responsabilidades en casa y en la escuela. Tenemos que darles responsabilidades, enseñarles a ser más organizados,
identificar situaciones que los estresan o situaciones que los ponen en riesgo. Por ejemplo, identificar previamente una característica, algo que nosotros tenemos que tener presentes como padres y como cuidadores, es que a toda acción corresponde una reacción. Quiere decir que nosotros tenemos que identificar previamente en qué momento esos chicos están a punto de meterse en dificultades y hacer que no se expongan a ese estímulo que los estresa o que los pone en dificultades. Así que tenemos que identificar, y para ello a veces no nos damos cuenta cuáles son esos estímulos que obviamente van a empeorar la problemática conductual. Y por otro lado, la terapia cognitivo-conductual, que es lo que estamos analizando desde inicio y que le corresponde a psicología, es ayudar a los padres en situaciones difíciles, por ejemplo, a manejar el enojo de los chicos, a dar reforzamientos positivos cuando el chico se porta bien, a manejar frustración, a mantener la calma en situaciones difíciles como familia y trabajar en equipo, a premiar conductas apropiadas, a dar consecuencias. Ese arte de dar consecuencias es difícil, no sabemos medirlo, qué tanto castigamos. ¿Sí? También tenemos que asesorarnos al respecto. Ahorita les voy a dar más tips. Esto es de muchos tips. Voy a hablar poquito del tratamiento farmacológico, ¿sí? Usar instrucciones sencillas, un ambiente más estructurado, con rutinas apropiadas, ¿sí? Ya sabemos que sigue después de esto. No dejar que el chico tome solamente las decisiones de que haga la tarea cuando quiera, por ejemplo, ¿sí? Evitar multitareas, supervisar las tareas, mantener comunicación con los maestros, manejar la frustración y cuando las cosas no salen bien, identificar qué es lo que nos falta con el mismo alumno, identificar qué es lo que nos falta, inclusive manejar burnout, que es el cansancio, la fatiga que es emocional que tienen los padres por cuidar a alguien, por cuidar a un niño que tiene dificultades tan serias en la conducta, manejar las consecuencias y ser confidente, lograr que ellos nos confíen sus cosas, nos digan en dónde está la problemática que más les preocupa. No es tan fácil. La mayoría de las ocasiones los adolescentes y los escolares se aíslan un poco, no sienten la confianza con los padres. Así que toda esa problemática nosotros tenemos que analizarla y tener un plan estratégico con las neuropsicólogas o con las psicólogas para que nos ayuden al respecto de qué es lo que hay que hacer. Hay retos escolares, manejar la autoestima, manejar el enojo, las causas del enojo, manejar la comorbilidad, la ansiedad, la depresión. En fin, son mucha problemática. En TDA involucra miles de cosas, por eso al inicio les ponía un cerebro con muchas palabras, porque no es una problemática aislada, pura, TDA, sino vienen muchas cosas junto con ellos. Bien, ahora específicamente a los maestros, cómo ayudarles a los maestros que tienen, cuál es el papel de los maestros. Primero, informarse, buscar material apropiado. Es muy difícil a veces encontrar en Internet material apropiado porque hay mucha desinformación y no falta que les hablen sobre dietas y sobre productos ficticios y cosas que les quieren vender y multivitamínicos, etcétera, que no ayudan, ¿sí? Técnicas. Los maestros debieran tener ciertas técnicas de modificación conductual, de modificación física, en el sentido de poner al chico en un sitio apropiado, identificar cuando hay trastornos de aprendizaje y manejarse siempre en escuelas regulares. Ellos no deben ir a una escuela especial. Sí, aquí hay algunos tips en estrategias de manejo conductual escolar. A ver si pueden ponernos un poco esa diapositiva. Bien, es sentar al niño en un área, en un sitio preferencial. Esto es que debe estar lo más al frente posible, sin que esté exactamente con los maestros, sino un poquito a un lado quizás, pero para que no se sienta señalado, aislado. Y estar pendiente qué es lo que está haciendo. Algunas veces solo con una palmadita, estamos diciéndole que no se distraiga, ¿sí? Alejado de otros chicos inquietos. El chico con el que habla y se codea y juega, obviamente es el con el que más quiere hablar, con el que más quiere convivir y conversar. Entonces,
ese no lo podemos poner allí junto porque va a estar jugando todo el tiempo. Permitir un movimiento controlado, quizás permitirle que deba ir a tirar la basura o repartir hojas, porque ellos tienen necesidades de movimiento. Permitir que sea una fuente de éxito, por ejemplo, es el que mejor canta o es el que mejor dibuja, etcétera. Facilitar la integración social. Eso es parte de lo que los maestros deben favorecer. Sistemas de recompensas, de reconocimientos, charlas individuales con el chico y reuniones con los padres. Eso es parte de lo que los maestros deben favorecer. ¿Sí? Darles tareas muy específicas, quizás hacer adecuaciones curriculares cuando tienen problemas de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debe evitar? Por parte de los maestros, pues estigmatizar, rechazarlos, aislarlos. Muchas veces ocurre cada vez menos, pero ocurría que pues, los sentaban ahí atrás y haz lo que quieras, o inclusive volteado, etcétera. ¿Sí? Aislarlo. No comentar a los padres la problemática conductual es un error por parte de los maestros, o no considerar el apoyo psicopedagógico escolar, porque básicamente es para niños con problemas de aprendizaje. El apoyo psicopedagógico de USAID o de CAPTEP debiera supervisar un poco la atención en las estrategias de manejo conductual, sin atender necesariamente a los chicos en su unidad solamente como terapia o aislados, no, sino atender la problemática conductual y buscar facilitar información apropiada para el resto de los maestros. Bien, eso es la parte escolar. Luego, la parte familiar, ¿qué es lo que debemos hacer como familia? Miren, obviamente lo primero es asociar, buscar a alguien que nos ayude. No es tan fácil. Psicología en nuestro medio no tiene una formación tan específica. Digamos que no hay psicólogas especializadas en manejo conductual de TDA cuando debiera. Y, sin embargo, no es difícil. Se los voy a poner más o menos en contexto muy sencillo. ¿Ustedes alguna vez han visto el programa de Joe Frost que se llama La Super Niñera? Ese es el mejor ejemplo. Casi siempre se los pongo cuando les doy charlas. La super niñera llega a una familia y se queda observando la conducta de los chicos con problemas de conducta durante un día o 2 días. Y al final, cuando termina ese día y los chicos deben ir a dormirse, se queda con los padres haciendo coaching, diciéndoles qué es lo que debe pasar, cómo modificar la parte en la cual están teniendo dificultades. Un ejemplo, el chico no viene a comer a la hora que debe y la mamá le grita 3 a 5 veces y se enoja y va y le quita la tablet o el videojuego y los dos comen enojados. Esa es una mala estrategia de manejo conductual. Debe haber estrategias de manejo conductual. Un ejemplo es que el chico sabía exactamente y que había una consecuencia si no comía. No le daban la comida o se guardaba y pues nos vemos para la siguiente comida. Obviamente es un poco rígido algunas cuestiones, pero en general deben explicarles antes que si no llegamos a tiempo, entonces su comida se guardará y pues quizás deba servirse él mismo, etcétera, darle consecuencias. O si, por ejemplo, los chicos dejan su basurero, zapatos y calzones por todos lados, tiene que haber estrategias, tienen que buscar estrategias para que ellos cumplan sus responsabilidades. ¿Sí? El día que ustedes tienen un hijo que les dice que levanten la ropa si quieren, es mi habitación y yo no quiero hacerlo, y ustedes no tengan una respuesta, ese día van a tener que levantar los calzones a partir de ese día todos los días. Entonces, tiene uno que tener estrategias. Estrategias para dormir, estrategias de tiempo para ver televisión, para jugar, etcétera. Así que todo tienen que llevar ciertas estrategias. Ahorita les pongo algunos más ejemplos. Así que esa es una manera, y ustedes pueden buscar esas estrategias en Internet. Si ustedes le ponen 10 tips para manejar berrinches, ahí viene qué es lo que tenemos que hacer en Internet. Tienen que ver, pues, que no ser tan reactivos a los berrinches o no hacer que el chico gane con un berrinche. El día que hace un berrinche y consiguió el helado que no podía comer porque había tenido infección respiratoria previa,
pero hice un berrinche en la calle tan tremendo que le tuvimos que comprar un helado. Ese día ya sabe cómo se gana un helado. La próxima vez tendrá que hacer un berrinche más grande. Así que tenemos que tener cierta firmeza, explicarle, ser cariñosos y pacientes con todas las dificultades. Y si tenemos que darle una nalgada, pues tendrá que ser cuando lleguemos a casa. Pero no es esa la forma de educarlos. Tenemos que tener estrategias. Entonces ustedes van y buscan berrinches, cómo manejar tips, 10 tips para manejar berrinches, 10 tips para que se duerma, o 10 tips para que no me grite, o 10 tips para que no peleen entre hermanos. Esa es una forma adecuada para ustedes tener estrategias de manejo conductual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los padres en nuestro medio no tienen la conciencia, la capacidad de pensar, así tengan doctorados, no tienen la característica de ir y estudiar para ser papás. Algunas veces nos metemos en las cuestiones donde pensamos que sí estamos estudiando para ser papás y no, nos dan pláticas de empatía, que también es importante, pláticas sobre cómo quererlo, amarlo, entenderlo, respetarlo, pero no es así cuando hay que poner límites y reglas. Ahí hay que ser muy precisos al respecto de ser firmes y cariñosos al mismo tiempo. Y eso ustedes no lo van a adquirir porque el cielo les bajó del cielo a su mente o porque algo los iluminó, o porque ya alguien les dijo. No, eso tienen que leerlo, eso tienen que ir y estudiarlo. Afortunadamente tenemos internet, pero hay libros y hay muchos con estrategias apropiadas de qué hacer. Obviamente ellos requieren estrategias apropiadas para manejar la conducta. Otras estrategias apropiadas es en el sueño. El sueño es una problemática muy común en nuestro tiempo. Alteraciones de sueño es una problemática muy común con la justificación de que la pandemia nos ha producido que no tengamos un hábito apropiado de sueño. Hábitos. Los hábitos los hacemos los adultos, no los niños. De tal manera que si el niño se está durmiendo a las 3 de la mañana, no es lo natural, no es lo normal. Eso es un mal hábito. Al rato le va a traer consecuencias. Si los niños no duermen apropiadamente, por la mañana tienen que estar en clases en línea o bien en clases presenciales, lo que va a ocurrir es que no van a estar atentos. Van a estar con sueño, van a estar somnolientos, van a estar irritables y enojones porque no descansaron, los paramos a fuerza. Entonces van a estar sensibles, ¿sí? Ah, bueno, pues esa es una consecuencia. Así que, y los padres tienen que tener hábitos apropiados, quiere decir que se van y tienen que dormirlos en determinado momento. Para edades hay recomendaciones. Por ejemplo, un bebé de 1 a 2 meses de edad debe dormir 12 a 14 horas, pero un niño de 3 a 6 años debe dormir 10 a 12 horas. Y ese es el tiempo que nosotros debemos favorecerle su sueño. Y un adolescente debe dormir 8 a 9 horas como mínimo. Así que las estrategias apropiadas para que vaya a dormir a una hora determinada las tenemos que poner los padres. Y si no sabemos cómo hacerlo, tenemos que asesorarnos, tenemos que ir a internet o a los libros para ver sueño apropiado en adolescentes. Ustedes pongan eso o hábitos apropiados de sueño para adolescentes o para escolares y verán que salen estrategias. Es mentira que aunque se pare a la primera, no, siempre estará, si no ha dormido bien, hasta nosotros estaremos más sensibles y no estaremos bien concentrados si tenemos malos hábitos. Lo mismo para la alimentación. La alimentación es importante que desayunen antes de ir a la escuela o antes de atender la clase en línea. Es importante que desayunen apropiadamente. Es mentira, como bien ya se habrán dado cuenta afortunadamente, pues que el yogurt y que los cereales son una dieta apropiada. No, tenemos que favorecer alimentos y obviamente los rechazan. Los niños no tienen que ver una, una lechuga puesta ahí en su plato, ni mucho menos quizás el brócoli si no les gusta. No, tenemos que dárselos en sopas, en guisados, de tal manera que no se vea y ellos deben comer apropiadamente y no tenemos que darles tantas alternativas.
Está bien que son chicos normales, ellos deben comer de manera normal y el día que hay fiesta, ustedes pueden darle pizza y hamburguesas, lo que quieran, no problema, pero eso no es lo que comemos en casa. Tenemos que tener alimentados a nuestros chicos de manera apropiada y eso significa que comen verdolagas, acelgas, calabacitas, chayotes, etcétera. Y no se ven, están en cremas, sopas y guisados, no tienen que verse, pero tenemos que acompañarlos y tenemos que estar con ellos, tenemos que tener una alimentación apropiada también para tiempo de lectura, para tiempos en el cual convivemos, les leemos, hacemos hábitos de lectura o bien aprendemos un nuevo idioma o bien están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Esto es, tenemos que darles a ellos alternativas. No podemos quejarnos de que están en la tablet o en la televisión todo el día y no hacer nada. Por supuesto, tenemos que darles esas alternativas. Desafortunadamente no les tocó el tiempo en el cual nos íbamos de paseo con los vecinos durante todo el día y no pasaba nada. Ahora por infecciones y por inseguridad, pues entonces tenemos esa problemática y no hay modo de cambiarla. Sin embargo, sí hay modo de darles estrategias y hábitos apropiados. Si ustedes quieren que los adolescentes hablen como deban, coman lo que deban, duerman cuando deban, miren lo que deban y hagan lo que deban, tienen que tener estrategias apropiadas, hábitos apropiados, ser un buen ejemplo como persona y que ellos deben ver la familia en contexto apropiado. Estructuración familiar no quiere decir que uno no pueda separarse o no pueda tener conflictos familiares, por supuesto, son parte de la vida, pero tenemos que protegerlos y tenemos que integrarlos y tenemos que favorecer hábitos, reglas apropiados. Bien, eso es la parte conductual. Bien, ahora, ¿qué hay con los medicamentos? Hace mucho tiempo que medicar o no medicar no es un dilema. Esto es, sabemos bien, cada vez está más aceptado, cada vez antes los maestros mismos les decían que no tomaran medicamentos, que lo iba a sedar, etcétera. No, en la actualidad cada vez es más fácil. Si sus chicos tienen TDA moderado o severo, la mayoría no van a mejorar solo con estrategias de manejo conductual o lo van a hacer muy a largo plazo. Y entonces no tenemos ya cuando tengamos consecuencias académicas, sociales y emocionales, pues no podemos medicarlos muy tardío. Lo ideal es que si requieren tratamiento, hagamos una evaluación apropiada y demos manejo farmacológico. ¿Qué hay con los medicamentos? Qué hay con los fármacos? ¿Cuáles medicamentos y cómo actúan? Los fármacos son estimulantes de la atención, no son drogas, no son sedantes, no son tranquilizantes, no les crean adicciones, son estimulantes de la atención. Quiere decir que hacen que ellos, en lugar de estar en un solo estímulo, perdón, en lugar de atender muchos estímulos al mismo tiempo y estar distraídos, hace que los fármacos hacen que atiendan un solo estímulo, que estén enfocados en atender una sola cosa. Eso hacen, favorecer la atención y no deben tener efectos secundarios, pueden tenerlos, por supuesto. Es más, los efectos secundarios más comunes son pues que se les vaya el apetito y no pueden comer menos del 80% de lo que antes comían. Deben tener una buena alimentación. Así que disminuir apetito, quizás dolor de estómago, palidez, taquicardias y hay un montón de otros efectos secundarios que podrían tener. Cada fármaco que ustedes van y revisan en internet tiene unos 50, 100 efectos secundarios, todos. Ya hay tabletas de té de manzanilla, por si no lo sabían, y tiene un montón de efectos secundarios también. O sea, todo tiene efectos secundarios y no deben tener nada. Esto es, tenemos que supervisar el tratamiento si es que lo requiere y no debe tener efectos secundarios. Debe ayudar. Generalmente ayuda un 80 a 100%. Ayuda mucho. Por eso es que no se ha quitado Ritalin, no se ha quitado Concerta ni otros fármacos y se ha quitado Nimesulide, por ejemplo, del arsenal farmacológico. Inclusive medicamentos como neumelubrina ya no se usa para niños. Ya la numelubrina actual tiene paracetamol, no tiene el metamizol que nos dieron a nosotros. ¿Por qué? Porque hacía daño. ¿Y por qué no quitan el metilfenidato, el Ritalin, etcétera? Pues porque no ha demostrado tener efectos significativos, efectos secundarios, y ayuda muchísimo. No quiero favorecer que deban medicar a sus hijos,
Solo quiero decirles que si los necesitan, pues es necesario dárselos. Las consecuencias que veíamos de problemas emocionales, sociales y académicos no son un juego de niños, son una problemática seria, son consecuencias muy serias que nos llevan a arrastrar consecuencias para toda la vida. No es una problemática leve donde, ay, déjalo, es un niño, así son los niños. No, es una problemática bien seria. Existen múltiples fármacos y no nada más estimulantes. Los estimulantes son controlados porque son derivados de medicamentos que están controlados farmacológicamente, ¿sí? Son psicoestimulantes, son derivados de otros fármacos que tienen que ver con uso de drogas. Sin embargo, son medicamentos que son específicos, que tienen sensibilidad específica en ciertos neurotransmisores sin que haya la otra consecuencia de adicción o la otra consecuencia donde sienten placer y donde sienten pues otro tipo de estimulación. Así que no hay tanto problema. No, si se fijan, no hay uso de drogas, de Ritalin como estimulante. Básicamente lo usan cuando lo usan sin receta médica. Casi siempre es pues para poner atención y para salir mejor en los exámenes. Al contrario, lo usan muchos estudiantes porque consideran que con eso están más atentos, sin que tengan TDA. Esa es una de las formas, digamos, de automedicación y también se controla, pero no es un medicamento adictivo, ¿sí? No existe prácticamente adicción. Y por otro lado, hay fármacos no estimulantes, ¿sí? Dentro de ellos, atomoxetina es uno de los que más utilizamos, guanfacina, bupropión y clonidina y antidepresivos tricíclicos y son medicamentos que utilizamos. Inclusive hay padres que no quieren usar estimulantes de la atención y usamos otros fármacos. La mayoría de las ocasiones la primera línea es los psicoestimulantes y existen muchos. No necesariamente en todos los países hay la misma estadística. En nuestro medio se considera que es aproximadamente unos 4 de cada 100, un 4% de los chicos tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Así que en un salón de clases de 20 a 30 alumnos, al menos habrá uno que tiene una problemática conductual que hay que atender. No es algo tan común. Y hay países donde, como Japón, Alemania, que tienen una incidencia menor. Y sin embargo, tiene una problemática en algunos lugares pues, de adicciones, igual la problemática como en todo el mundo, o más. Así que no va tanto de la mano las adicciones con el uso de metilfenidato, que es el que más utilizamos en nuestro medio. Así que las drogas están allí, son un peligro real que uno tiene que atender. Es más, estadísticamente es más común el uso de fármacos estimulantes y adictivos, ¿sí? Es su uso de drogas más común en chicos que han tenido TDA por una razón muy clara. Después de la adolescencia, a la hora de que ellos tienen más curiosidad a intentar sustancias prohibidas y las prueban, se sienten bien. Y el humano le crea adicción, esa característica de sentirse bien y de sentirse feliz, y entonces es más común que lo utilicen. ¿Qué hay con los medicamentos no, que no de uso poco frecuente, como por ejemplo alternativos, lo que llamamos nosotros tratamiento alternativo? Pues hay muchos. Dentro de ellos, ozono y muchos animales, esto es delfinoterapia y caballos, equinoterapia y muchos multivitamínicos, omega 3 y otros. Terapia de música, terapia de imágenes, neurofeedback, no han demostrado ir más allá en el sentido de que tengan una buena respuesta como los estimulantes. Por eso es que su uso no es tan común. Sin embargo, hay pacientes, hay chicos a los cuales les ha funcionado y pues, adelante. Sin embargo, no se favorece. Si fuera útil, los tendríamos usando todo el tiempo nosotros mismos como médicos. Las dietas especiales no han sido de gran ayuda. Esto es quitarle el azúcar y quitarle el chocolate. Si a ustedes les da resultado, genial, pero la mayoría de las veces no quita TDA. No es tratamiento, sino ya todos estaríamos sin eso, todos los chicos con TDA no podrían comer azúcares. Y no es cierto, eso no funciona así, desafortunadamente.
así que utilizamos. Y bueno, no importa el camino, si a ustedes les funciona algún fármaco alternativo o alguna estrategia alternativa, está perfecto. De hecho, muchos padres intentan cosas. ¿Qué hay con los nuevos fármacos? Habrá lisdexamfetamina, es uno de los nuevos fármacos que tiene una duración mayor, como de 12 a 14 horas. Entonces, este es un fármaco que actualmente es caro, pero que tiene una gran utilidad y no tiene mucho de efectos secundarios, por ejemplo, taquicardia y palidez que nos da metilfenidato. Ojo, no tiene que tener ni metilfenidato efectos secundarios, pero desvelafacina y otros nos ayudan también mucho para que no tengan efectos secundarios. Y bien, con eso prácticamente termino la charla dándoles, bueno, lo que el consejo mayor que yo les podría dar para esta breve charla es que no terminen de leer al respecto de manejo de límites y reglas. Para todo hay estrategias que hago para cuando me grita o cuando llora mucho o cuando si me pega, etcétera. Entonces, todo tiene ciertas estrategias, sí, y tenemos que ir por ellas y nos van a llegar siempre y cuando pues, busquemos la información. Eso es lo ideal. El manejo de límites y reglas no es exclusivo para niños con TDA. Es más, se considera que las estrategias de manejo conductual es la misma que debe darse en cualquier niño de edad escolar o adolescente, pues es lo mismo, los tenemos que manejar igual. No solo, no por tener TDA requiere una estrategia diferente. No, prácticamente son el mismo manejo conductual, solo que pues los padres tienen que estar más capacitados al respecto. Así que vayan, lean, revisen qué pueden hacer. Y obviamente si el chico no mejora, quizás tenga que evaluarse y darse tratamiento si se requiere. Bien, con eso termino. Ojalá pueda haber más tarde las preguntas, contestarles. Sé que debe haber muchísima curiosidad al respecto de todo esto. Nunca termina la problemática conductual de Déjame. niños con TDA. Muy bien. Doctor, Agradezco. muchísimas gracias por la participación. Sí tenemos varias dudas aquí dentro de la plataforma y también en la página de Facebook. Y pues bueno, voy a leer las más importantes Algunas, sí. dentro de ellas. Pues bueno, ¿cuándo sí es necesario medicar? O sea, les interesa mucho esta opción de poder decir, no sé, está rebasando el límite, probablemente ya está muy retador y demás. ¿Cuándo ya en realidad el niño ameritaría medicamento? Bien. Cuando tiene estrategias de manejo conductual apropiado y no mejora. Esto es, ya la maestra tiene información, ya los padres están llevando ciertas estrategias de manejo conductual y no mejora. Es posible que no sean las adecuadas y tengamos que ayudarles, asesorarles al respecto, ver psicoterapia, etcétera. Y la otra, cuando las consecuencias son serias, esto es, hay fracaso académico, trabaja menos del 20% de lo que debería hacer, comparado con lo que el resto del salón realiza. Esto es, trabaja muy poquito porque está luego cuando modifica muchísimo el medio ambiente. Esto es, termina en problemas en el salón y sociales y familiares, porque su manejo conductual es tremendo. Es muy difícil su manejo conductual. Los padres, por ejemplo, pues viven la vida del chico. Esto es, papá o mamá todo el tiempo está siguiéndolo y deteniéndole, supervisando porque se va a lastimar o porque lastima, etcétera. Entonces, ya el nivel de problemática conductual es severo y eso es muy evidente, es muy posible que requiera manejo farmacológico. Yendo un poquito más allá, tienen que llenar un test de Conners. Búsquenlo en internet o a mi asistente o a ustedes se les puedo facilitar algunos, pero el test de Conners nos pone en contexto para decirnos qué tan severa es la problemática conductual. Es un cuestionario de conducta que los padres evalúan y los maestros evalúan para que nos digan el grado de severidad. Para Si ser ustedes, si más tienen dudas, objetivos, ¿no? ajá, así es, eso es más objetivo. Si ustedes como padres tienen dudas, llenen un test de Conners y se dan cuenta cuál es la problemática, qué tan seria es la problemática conductual.
Ok, doctor, muchas gracias. Sabemos, doctor, que a nivel de tratamiento farmacológico hay medicamentos de acción corta y hay medicamentos de liberación prolongada o sostenida. Esta pregunta va encaminada a en qué momentos del día valdría la pena dar el medicamento o de la noche para que el efecto del medicamento sea un ayudante, ¿no? A la hora de tener que concentrarse, no sé, para las actividades, para la tarea, para prepararse para un examen y así sucesivamente. Ya, hasta hace unos 15 años, el el efecto de los fármacos eran 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Esto es Ritalin normal de 10 miligramos, las tabletas tienen ese efecto. Y entonces tendría que darse por la mañana, antes de entrar al salón a las 7:30 de la mañana para que tuviera efecto a las 8 de la mañana y darle otra dosis 11:30 o 12 de la mañana y otra dosis para hacer la tarea como a las 4 o 3 de la tarde. Eso obviamente es muy estigmatizador para los chicos porque obviamente les expone a que les estén dando medicamentos en la escuela y eso no es ideal. Y entonces hay fármacos de liberación prolongada que duran 8 horas el efecto, 10 horas el efecto, 12 horas y 14 horas el efecto. Ahora, depende del metabolismo de cada individuo. Algunos metabolizan muy rápido el medicamento y termina muy pronto el efecto. Esto es, muy pronto quiere decir que un medicamento para 10 horas lo termina en 6, 8 horas. Su efecto le dura 6, 8 horas, los que metabolizan muy rápido. Pero es difícil. La mayoría de las ocasiones, los medicamentos de liberación prolongada de 10, 12 y 14 horas son excelentes. Le duran todo el día, el efecto todo el día, sin tanto de efectos secundarios. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿A partir de qué edad tenemos mamis de bebés muy pequeñitos, ¿no? Y que de repente, desde que empiezan el proceso del movimiento libre, a gatear, a caminar, ellas siempre hacen esta manifestación de es que es muy hiperactivo, ¿no? Y usan mucho este término de hiperactividad. Me gustaría que quedara claro, bueno, no sé, a partir de qué edad se puede dar un diagnóstico de TDAH. Si es heredado también, doctor, eso es muy importante también que nos lo comente. Bien, ok, miren, como en algunos países el diagnóstico es un término legal de enfermedad, se considera que los 4 años en adelante se puede emplear el término de legal, pero es el término de TDAH, tiene TDAH, pero eso no quiere decir que no exista antes. Entonces, antes se llama trastorno conductual, niño con hiperactividad. Esto es niño con impulsividad. Ese término, niño con trastornos de conducta. El diagnóstico es trastornos de conducta o conducta impulsiva o conducta o hiperactividad. Y sí se puede emplear el término. Existen niños irritables, inquietos desde bebés menores de 1 año, que crean que tienen dificultades. Esto es irritabilidad, para que el término me lo entiendan, es que llora, llora, llora sin causa. Ya está, o está muy inquieto y llora. Ya comió, está seco y lo cargamos y aún así lloran, sobre todo quienes tienen secuelas de algún daño neurológico, eso lo vemos con más frecuencia. El resto de los chicos que no tienen daño neurológico lo manifiestan solo como inquietud, no tanto como irritabilidad, pero también la podemos identificar a los 2 y 3 años porque se lastiman, son más inquietos o lastiman o pegan o muerden, etc. Entonces también tienen una problemática conductual, así se llama. Ok, doctor, Trastornos de muchísimas conducta. gracias. Perfecto. Hay muchas preguntas y todas las voy a englobar en una sola y todas van en relación con hasta cuándo, si un niño inicia el tratamiento farmacológico, ¿lo va a usar para toda la vida? ¿Es temporal? ¿Cuánto dura aproximadamente? Ya, como al 80%, al 70% de ellos se les quita el fármaco entre los 9 y 14 años. Y entre los 14 y 17 años, como al otro 10, 15%. ¿Por qué? Porque llegamos a un autocontrol. En ese momento ya el individuo es capaz de manejar su conducta de manera apropiada. Y se queda un 10% como TDA del adulto. Quiere decir que hay adultos que manejamos con problemas de conducta
conducta impulsiva es algo común en nuestros días, desafortunadamente. Y entonces, obviamente existen adultos con Sí. problemas de conducta. Cuando nosotros identificamos un adulto con problemas de conducta, ya no lo vemos nosotros obviamente como pediatras, sino el neurólogo o el psiquiatra. La mayoría de las veces tuvo una problemática en la niñez similar. Ok, muchísimas gracias. Doctor, preguntan por aquí, es una pregunta específica con un nombre medicamento. Dice, ¿cuál es la función de la risperidona y en qué casos es absolutamente necesario? La risperidona es un tanto depresor del sistema nervioso, ¿sí? Hace que sea uno menos reactivo, menos enojón, menos reactivo, menos sensible, menos impulsivo. Y lo empleamos algunas veces cuando la problemática conductual es más seria en manejo de impulsividad. No tanto para inquietud, no nos ayuda tanto, y mucho menos para déficit de atención. No hace que se concentre el individuo. No, Ok, no nos ayuda. Así que la manejamos cuando tenemos una impulsividad más seria. ok. ¿Sabes? Ujú. Muy bien. Doctor, en Facebook, Margot Tello nos pregunta, dice, ¿qué pasa cuando hay resistencia o baja respuesta a estos fármacos? Ya. Si la problemática generalmente se asocia a un problema de conducta más serio y también existen chicos que no tienen una buena sensibilidad a ciertos fármacos y tenemos que probar con otros fármacos. ¿A qué se debe? Pues su genética y su metabolismo hacen que se elimine más rápido el medicamento o que no actúe de manera apropiada. Sin embargo, es raro, es solamente como 5 de cada 100 nos encontramos que no responde a tratamiento. Ok, perfecto, muchas gracias. Por aquí dice María Elena Mírez Paz, ¿cómo puedo ayudar a mi hija cuando entra en crisis de ansiedad? Sabemos, bueno, el doctor lo mencionó, estos datos comórbidos, ¿no? La baja autoestima, ansiedad, estrés. ¿Cómo poder, y aquí quiero aprovechar un poquito, en hacer referencia a que solamente el tratamiento farmacológico no es lo que va a hacer? Tenemos que atender, como usted dijo, doctor, las comorbilidades, pero para atender esas comorbilidades, el equipo terapéutico o el equipo de intervención, de cómo estaría conformado, o sea, de quién podríamos de repente poder solicitar una cita, una valoración, cuándo acudir con el neurólogo y así sucesivamente. Ya, casi siempre psicología y nosotros somos quienes nos encargamos de identificar esa problemática. ¿Sí? Por ejemplo, ansiedad y depresión son muy comunes en niñas y conductas, otros problemas conductuales como impulsividad severa, conducta antisocial, trastornos de sueño, son más comunes en varones o tics, son más comunes en varones. Pero sí, trastornos de aprendizaje es común en ambos. Sí, entonces tenemos que identificarlos, tanto psicología como nosotros identificamos y hay que manejar ese tipo de problemática también. Ok, muy bien. Preguntan sobre si hay específicamente trastornos de atención. Antes el DSM-4 lo marcaba como atencional y hiperactivo y mixto, ¿no? Ahorita con el nuevo diagnóstico, ¿se podría englobar de esta manera? Nos hacen la pregunta, ¿o cuándo diferenciar cuándo está relacionado con la hiperactividad, cuando es solamente déficit atencional o cuando tendría de los dos? Sí, existen ciertas características o subgrupos de TDAH. Hay quienes son predominantemente inatentos, quiere decir que no tienen impulsividad ni inquietud. Es más común en mujeres, solo Ok, déficit de atención. Y ya es un problema de conducta, a pesar de que no tiene literalmente un problema de conducta hacia los demás, tiene un problema de conducta hacia sí misma. Entonces ya es un problema el déficit de atención, la distractibilidad. Cuando les da consecuencias, ya es un problema de conducta. Luego, hay quienes son predominantemente hiperactivos impulsivos, ¿sí? Sin tanta inatención, y hay quienes son mixtos, que es lo más común, que tengan las tres características. ok, muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta en relación con la efectividad de los omega 3.
¿no? En la mayoría de las veces, bueno, se escucha, ¿no? Que se automedican o que como a fulanita le funcionó, entonces dale este medicamento porque a mi hijo me funcionó y entonces tú también tómalo, ¿no? Ocurre también mucho con los omegas 3. ¿Funciona de la misma manera para todos? ¿Y qué recomendación podría usted darle, doctor, a estas familias que ya están en este proceso de diagnóstico y de tratamiento farmacológico y que deciden ellos por sus propios medios suspender el tratamiento, ¿no? Y entonces, unos, pues bueno, continúan en la terapia y otros sin terapia y sin medicamento y deciden de tal manera que, bueno, no voy a dar el medicamento porque lo duerme o por lo que sea. ¿Cuánto tiempo tendríamos que mantener o sostener el tratamiento? Porque a la mayoría de veces no duran ni una semana, ¿no? Y empiezan a automedicarse o a hacer ellos propios su propio tratamiento. Ya, ok. Mm, casi todos la familia tiene dudas al respecto de medicarles o no. Y en algunas ocasiones se intentan fármacos alternativos como multivitaminas, omega 3, etcétera. No hay evidencia. Esto es, hay estudios que no han demostrado ayudar. Como la problemática conductual es de largo plazo, muchas veces le sucede lo mismo que las nalgadas. Nosotros creíamos que era eso lo que había ayudado a nuestros chicos con TDA hace 30 años, 20 años, que era eso lo que le ayudó y se lo quitamos a trancazos. A los 9, 14 años ya cambió y ahora es una persona exitosa. Eso ocurrió en muchas ocasiones. Lo mismo pasa con multivitamínicos, con omega 3, en donde consideramos que eso le ayudó porque a largo plazo. De hecho, neurofeedback, biofeedback y delfines y caballos, pues tienen la misma tendencia a decirle a la familia que aguante, que no es una problemática que se resuelva tan rápido, que debe ir dándole y después de unos 2, 3 años ya va a ayudarle, ya va a mejorarle. ¿Por qué? Porque se quita solito, TDA mejora solito entre los 9 y 14 años, aunque no es igual llegar a los 9 a 14 sin tratamiento que con tratamiento cuando lo requieren, obviamente. Así Claro, que eso es, pero si no ya todos estaríamos dando omega 3. Sí, muchas veces claro. lo emplean por venderles. Esto es ahí, desafortunadamente, eso es parte de lo que se hace para las multivitaminas y para el caballo, el delfín, etcétera, pues es porque me hagas el gasto. Por eso es que difunden. Nosotros Claro. no iremos a Televisa a pagar 100,000 pesos por 2 minutos en una entrevista y ellos sí van. ¿Me entiende? Ellos Sí. sí difunden su delfín porque pues para ellos les ayuda muchísimo. 2, 3 delfines recuperan ese costo y entonces cuando no es de ninguna utilidad. Ok. Doctor, ¿cuándo deben acudir a la valoración con el neurólogo pediatra? Pensando en que psicología o neuropsicología pediátrica ya hizo la evaluación, alguien por ahí pregunta qué pruebas existen para poder diagnosticar TDAH. Doctor, tenemos maestros y algunas psicólogas conectadas y pues bueno, no sé si esa información podría usted facilitarla en relación con el diagnóstico y en qué momento o cuántas veces, no sé, podría este niño con TDAH estar acudiendo a las consultas con neurología pediátrica. Ya. Eh, mm, si tienen, es muy fácil para la familia identificar a un niño con problema de conducta y la característica es muy clara, crea problemas. Nosotros giramos alrededor de 3 medioambientes, los adultos. Es la familia, el trabajo y la sociedad. Los niños giran alrededor de 3 medioambientes, la escuela, la familia y la sociedad. La escuela son los maestros y los cuadernos, la familia son los nucleares y la sociedad son los primos, vecinos, tíos y amigos y compañeros de escuela. Si tenemos problemas con más de un medio ambiente, hay una problemática conductual. Si el chico tiene mucha queja escolar o tiene mucha problemática social con compañeros de la escuela, etcétera,
pues hay una problemática que debe atenderse. No sabemos si tiene TDA o no. Tenemos que hacer otros diagnósticos. Hay chicos que no duermen bien o que tienen abuso sexual y obviamente tienen una problemática que pareciera ser distraído y tener déficit de atención puro, por ejemplo. Entonces sí, tenemos que acudir en cualquier momento en cuanto tenga una problemática conductual. Esa es la característica más importante. ¿Hay problemas? Ah, ok, requerimos atención. Y por otro lado, para los maestros y psicólogas, bueno, el DSM-5, el DSM-4, el DSM-5 ya nos traen una lista y nosotros podemos identificar de acuerdo a esa lista, ah, caray, tenemos una problemática que es compatible con esto, pues vamos a pedir ayuda. Claro. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues hay mensajes de agradecimiento. Dicen, pues excelente, mil gracias, todo muy claro, muchas gracias. Y pues bueno, agradecerle, doctor, y quisiera también tomar un poco de esta aporte que usted hizo en relación con las recomendaciones, con echar de la mano, verificar si tenemos que ajustar alimentación, si tenemos que ajustar hábitos de sueño, si tenemos que ajustar conducta en casa, nuestra manera probablemente de cómo nos dirigimos hacia ellos, las metas y estos retos que ellos implican, y en especial resaltar pues que todos nacimos y en algo somos buenos, y los niños con TDAH, los que tienen este diagnóstico, son brillantes, expresando a veces lo que piensan y a veces entre esta impulsividad y demás siempre hay algunas habilidades que podemos llamar excepcionales y que podemos desarrollar y potencializar al máximo, ¿no? Entonces, la idea iría en poder enfocarnos en para qué sí eres bueno y empezar a enseñarle esa contraparte, porque solamente nos enfocamos, no pones atención, todo te sale mal, mira que por tu culpa y así, así. También tener la otra parte de lo haces increíble y en esa habilidad potenciarla y desarrollarla a todo, hasta todo lo que da, ¿no? Entonces, no sé, doctor, ¿algún mensaje final que usted tenga para el auditorio el día de hoy? No, muchas gracias y mucha suerte con sus chicos. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, tenemos aquí en pantalla la información para quienes estén interesados en acudir con una consulta con el doctor Gustavo Hernández. Pues bueno, ya tuvimos hoy la oportunidad de escucharle. Este es el número de celular, de teléfono al cual pueden comunicarse. Y en Facebook pueden buscarlo como Centro Neurológico Infantil Jalapa. También está aquí el correo electrónico y para más rápido, hay una plataforma que se llama Doctoralia y en Doctoralia aparece toda la información, incluso las reservaciones en línea para quienes estén interesados en sus servicios. Doctor, estamos muy agradecidos y pues bueno, esperamos tenerle en otra ocasión con otro tema y que a través de su conocimiento y su experiencia nos pueda compartir muchísima más información, ¿vale? Vamos a pasar a continuación. Tenemos durante todo este mes la conmemoración del Día Mundial del Prematuro y el Centro de Neurodesarrollo Neonatal Infantil ha generado jornadas y talleres gratuitos para niños que hayan nacido de manera temprana, de manera prematura, de 0 a los 12 meses. Entonces, si ustedes conocen alguna mami por aquí o alguna familia que su bebé incluso todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos neonatales o que ya se encuentra en casita y demás, háblenle acerca de esta información. Esta información la encuentran en nuestra página de internet ¿cómo se llama? Neurodesarrollo Neonatal Infantil, y vamos a estar trabajando 4 talleres importantes acorde a cada nivel a cada hito del desarrollo, ¿no? Taller de control cefálico, aprendiendo a sentarme, grupo de gateo, grupo de primeros pasos y pues bueno, los requisitos vienen todos dentro de la página. Adicional a ello, si alguno de ustedes ha tenido y su hijo ya está grande y fue prematuro, tenemos una campaña
para poder generar esta conciencia, y también está publicada en nuestra página de Facebook, en donde debemos hacer un tendedero con fotos o un tendedero con calcetas y colocarlo en algún lugar vistoso para poder generar un poco más de conciencia y todos estos derechos a los cuales tienen los niños que nacieron de manera temprana. Invitarles ya para finalizar a seguir nuestras redes sociales, a seguir nuestro canal de YouTube. Estamos como Neurodesarrollo Neonatal e Infantil y pues bueno, este es nuestro número telefónico. Agradecemos la asistencia a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y pues bueno, una disculpa por no poder atender a todas las preguntas que ustedes tenían, pero pues tratamos de englobarla en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Vamos a ver por aquí, dice, muchas gracias, saludos desde Guadalajara, Jalisco, muy buenas noches. Marta Mar dice, gracias doctor, buenas noches para todos. Clara Luz dice, muchas gracias doctor Gustavo, un excelente tema, súper bien explicado, le envío un abrazo. Estaré canalizando pacientes, dice Liliana Barrientos, muchísimas gracias Isabel, y pues bueno, muchos mensajes de agradecimiento a todos ustedes. Si están interesados en poder reforzar todos los tips que dio el doctor Gustavo, van a encontrar esta información en nuestro canal de YouTube, Neurodesarrollo Neonatal Infantil. Deseamos tengan una excelente noche y les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Hasta pronto y gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.